Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Se você disser que eu desafio, saiba que estou me provocando ou privilegiado, ter movido ao céu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentido devo argumentar que estou forçando a que estou muito natural. O que você não sabe, meu presente, é que o desafinados também tem coração. Fotografei você na minha Oliflex, revelou-se a sua nova ingratidão. ¿Cómo están, amigos y amigas de Nota del Autor? Nuevamente nos encontramos con ustedes a través de este medio digital y siempre agradeciendo su preferencia, el que usted se ponga esos audífonos y escuche las notas que necesitamos para nuestro crecimiento personal. En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación efectiva. Considero que este podcast va muy ligado al de la programación neurolingüística para nuestro crecimiento personal y al de ir a psicoterapia. Tiene mucho que ver, ya se dará usted cuenta a qué me refiero. Comunicación efectiva. El ser humano se comunica de muchas maneras, de muchas formas. Alrededor del tema de la comunicación se ha escrito infinidad de artículos, se han hecho investigaciones, me atrevo a decir, tesis de maestría, tesis de doctorado, y hay libros que nos hablan de cómo eficientar la comunicación por todos lados. Es un tema muy básico. Algunos creen que uno de los problemas de las relaciones interpersonales es la comunicación. Nos comunicamos de diferente manera. Ahorita vamos a ver cuáles son esas formas más comunes de comunicarnos, pero lo que le quiero compartir es que la comunicación es importante donde estemos. Lo habíamos comentado en el podcast de ir a psicoterapia, que también existe una comunicación intrapersonal, aquella que tenemos con nosotros mismos y que a veces está descuidada. A veces no tenemos una muy buena conexión con nosotros mismos y pues falla. Este puede ser un excelente tema para otro podcast y poderle compartir cómo eficientar la comunicación intrapersonal. Hay infinidad de técnicas y de herramientas para tener una buena relación con nosotros mismos. Pero también está la comunicación interpersonal, que Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples o el descubridor de las 8 inteligencias múltiples, nos dice que es una de esas 8.
la comunicación interpersonal y también la intrapersonal. Nos comunicamos en todos los ámbitos, de diferentes formas. Y aunque se puede decir muy poco en pocos minutos, trataremos con nuestra invitada especial, ya usted sabrá quién es, hablarle de algunas fallas que podemos tener a la hora de comunicarnos. Abordando esas fallas, conociendo algunas de esas fallas, mejoramos nuestra comunicación y se hace una comunicación efectiva. Y para abordar este tema tan interesante y que siempre ha sido interesante, no solamente hoy, a través de los tiempos y de los siglos, nos acompaña nuestra amiga Adriana del Rosario López Gómez. Usted ya la escuchó en el podcast anterior, Ir a Psicoterapia. Bienvenida, Adriana, a Nota del Autor. Nuevamente eres nuestra amiga y pues te agradezco infinitamente que prestes tu tiempo y que estés disponible para la comunidad de Nota del Autor. Hola Jaime, buenas tardes y buenas tardes a todos. Es un gusto volver a compartir con ustedes en ciertos temas que son muy importantes, como lo es ahora la comunicación efectiva o cómo llegar a la comunicación efectiva. Y bueno, charlaremos contigo sobre ese tema para brindar algunos elementos importantes sobre la comunicación efectiva. Así es, Adriana. Y para empezar, para eficientar el tiempo de este podcast, quiero decirle a nuestro auditorio que es muy sabido ya por mucha gente alrededor del mundo que existen 3 formas de comunicarnos. Es un consenso. Si bien ya lo habíamos comentado en el podcast de programación neurolingüística con nuestra amiga Claudia Reynoso, ahora le voy a recordar. Tenemos una forma de comunicarnos que es verbal o digital, ¿sí? Nuestro lenguaje, el que usted está escuchando ahorita, las palabras, y digital, es decir, a través de lo que escribimos. También hay otra forma de comunicarse que es la no verbal, o también llamada analógica, o también llamada la corporal. Comunicamos constantemente a través de nuestro cuerpo. ¿Qué significan los brazos cruzados, que el pie que se cruza, que las manos adelante, atrás, en fin? Mucha gente estudia estos libros para comunicarse mejor a través de lo que observa en el cuerpo de las demás personas. Y por último, la comunicación paraverbal. Esto quiere decir la forma en la que decimos las cosas, en las que comunicamos lo verbal o lo digital. Es muy diferente cuando alguien nos dice una palabra en un tono o en otro, cambia. Así es, Jaime. Efectivamente, la palabra comunicación, bueno, la venimos conociendo desde pequeños dentro de nuestras áreas académicas o dentro de nuestro cotidiano vivir, pero efectivamente la palabra comunicación está compuesta o es un mundo ahora sí de varios tipos de ella que existen y que curiosamente todos utilizamos todo el tiempo. Lo único que vamos a tratar nosotros en este momento sería de aclarar en qué momento estamos utilizando cada uno de estos tipos de comunicación que tú has comentado. Obviamente, pues la comunicación no verbal es exactamente lo que tú y yo estamos haciendo en este momento al charlar, y cada uno de nuestros escuchas también lo hacen cuando ellos están platicando, cuando están interactuando con alguna persona. Estamos hablando de palabras o con palabras. También en base a los tipos pues que estamos diciendo de comunicación, en la no verbal, dentro de toda la comunicación que hacemos con palabras, nuestro cuerpo y inclusive los silencios están hablando de este otro tipo, la comunicación no verbal. Entonces, ahí llevamos 2 de los tipos que mencionaste, y la comunicación paraverbal, que curiosamente es un nombre que quizá pocos conocemos o que no es muy común que estemos mencionando, pero inclusive en cualquier charla también la estamos llevando a cabo. No es lo mismo usar un tono para un tipo de palabras o para un mensaje que queremos dar que utilizar otro tipo de tonos o simplemente incluyendo un silencio. Un silencio también nos está comunicando algo.
Sí, y Adriana, ¿podríamos nosotros sincronizar, cuando damos un mensaje a nuestro receptor, sincronizar lo que decimos verbalmente, corporalmente y paraverbalmente? Yo considero que sí podemos, Jaime, y de hecho creo, me atrevo a decir que la mayoría de las veces es lo que intentamos. Todos los que queremos comunicar algo, lo que sea, pues tenemos un objetivo de dicho mensaje que queremos dar. Por lo tanto, considero que sí queremos o el objetivo es precisamente dar el mensaje concreto, dar el mensaje específico. La idea sería que todos pudiéramos sincronizarlo y fuéramos muy conscientes de hacerlo. Eh, no quiero decir que no se haga, quiero decir que comúnmente se hace, pero bueno, la idea de esta charla es que quienes estemos comunicando seamos eso, un poco más conscientes de esa sincronización, de poder decir lo que te quiero decir, cómo te lo quiero decir y que mi cuerpo también esté en sintonía con lo que te estoy hablando. Y así llegaría el mensaje de manera más original o atinaríamos con lo que queremos comunicar, ¿verdad? Así es, se supondría que después de esta sincronización, pues no podría o no debería de quedar duda acerca del mensaje que yo te quiero transmitir y que tú puedas recibir. Sí, sí. Decirle también a nuestro auditorio que es imposible no comunicar. Ya lo decía Paul Watzlawick en su libro La comunicación humana, en sus axiomas de la comunicación humana, es imposible no comunicar. En alguna ocasión, un amigo me preguntaba, ya hace algunos años, ¿cómo estás? Yo le dije, muy bien, y de inmediato me contesta, pues avísale a tu cara. Cómo de repente las demás personas nos espejean o nos ayudan a retroalimentarnos y decir, caray, tienes una falla y no está sincronizado lo que tú estás diciendo con tu cara. Y junto con eso me acordé también de otro ejemplo de este programa mexicano famoso en toda Latinoamérica de Chespirito, que dice la chimoltrufia, un personaje de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. Dice este personaje, ya sabes que como digo una cosa, digo otra. Ahí podríamos darnos cuenta de una falta de sincronía a la hora de enviar un mensaje a nuestro receptor, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahorita que comentas el ejemplo de cómo te dicen, comunícale a tu cara, eh, es verdad, de repente estamos diciendo o tratando de decir un mensaje o pasar un mensaje a alguien y es muy importante que sí nos demos cuenta que si te estoy diciendo que realmente me siento bien o me siento tranquila o me siento feliz, pues realmente mi cuerpo y mi cara te lo diga también. Fíjate que pudiéramos decir que ahí no estaría la comunicación efectiva si no está esa sincronización. Sin embargo, precisamente es pues lo que estamos buscando, que seamos conscientes y que nos demos cuenta. A veces es importante el hecho de que también me dé cuenta que te estoy diciendo, me siento tranquila y realmente mi cara te está demostrando que estoy preocupada o que tengo alguna otra situación en la que estoy pensando. Entonces, es sí muy importante esta sincronización y sí nos pasa a la mayoría en ocasiones contestar en automático. Ejemplo, lo que tú acabas de decir, lo más común cuando me encuentro a alguien que tengo tiempo sin ver es, hola, ¿cómo estás? Y hay una respuesta inmediata, muy bien, gracias. Y quizá cuando ya digo el muy bien, gracias, yo mismo o la persona que me lo está diciendo, quizá pensamos por unos segundos, me duele la cabeza o estoy preocupada o tengo prisa, pero no lo digo, lo dice mi cuerpo o lo dice algún otro componente de esta comunicación que estoy utilizando contigo. Sí, ¿y no te ha pasado, Adriana, que de repente las personas no describimos mucho el cómo estamos? Ahorita salió a flote esta pregunta. No describimos mucho y a veces evadimos la pregunta con un bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. Y si a eso también le agregamos esa falta de sincronía que nuestro cuerpo está diciendo o está expresando otra situación, se vuelve más complicada la comunicación entre emisor
y receptor en cualquier ámbito, ¿no? En familia, en escuela, en trabajo, en sociedad, en política, en donde quiera. ¿Te ha pasado eso? Que a veces utilizamos esas palabras que se le llaman totalizantes, el famoso bien y el mal, que a veces terminan por no decir gran cosa. Claro, claro que me ha pasado y de hecho puedo decirte que inclusive yo lo he llegado a utilizar y cuando me doy cuenta es exactamente esto que te mencionaba. Puedo decir automáticamente bien y de repente son segundos donde pasa en mi mente y digo, bueno, es que no es cierto, estoy preocupada o tengo un pendiente o traigo una complicación y simplemente no lo dije, me fui a esa palabra que es muy utilizada como el bien o como dices tú también, estoy mal, pero no somos explícitos, cómo es que estoy bien o cómo es que estoy mal, en lugar de utilizar la palabra. De repente me recordaste ahorita porque es verdad, esto es en cualquier ámbito, no solamente en algún ámbito donde podamos decir está hablando un alumno con el maestro, está hablando un paciente con su terapeuta, no, o sea, en cualquier ámbito. De hecho, hay un ejemplo muy común, se lo achacan mucho, inclusive como bromas en los memes a las mamás, pero creo que es en general en las familias cuando habla algún padre con su hijo o entre hermanos y le decimos, pásame el DS, está arriba de la DESA. Lo más curioso es que si llegamos con el DS que estaba arriba de la DESA. Sin embargo, esto no es una comunicación efectiva, simplemente estamos interpretando, de repente perdón, puede que llegue alguien con una cosa que no era el DS y no estaba encima de la DESA y bueno, mientras la persona que te lo pidió no está de malas, pues te va a decir, ok, tráeme tal cosa de tal lugar y vuelve a repetir palabras quizá iguales, pero bueno, vas por otra cosa, le traes esa otra cosa y bien. Si la persona está de malas, pues bueno, te anda yendo también muy mal porque no le entendiste y casualmente tendrías que saber o adivinar precisamente esos conceptos o esas palabras que no dijiste adecuadamente. Así es, Adriana, y pues ahora vamos a hablar de 12 aspectos que pueden dificultar la comunicación, que pueden truncar esa comunicación efectiva. Algunos le llaman barreras de la comunicación, otros la docena sucia. Nosotros vamos a compartirle en este momento 12 que son de las principales. La primera barrera que nos impide una comunicación efectiva es, o puede ser, criticar. ¿Cómo es eso? Yo creo que la palabra criticar la conocemos todos, creo que todos alguna vez lo hemos hecho, y de hecho no es que la palabra criticar como tal sea negativa. De hecho hay inclusive un trabajo, tal cual, los críticos del arte, que es su trabajo y de eso viven ellos y es fantástico, porque ellos se dedican, por ejemplo, a ir a ver una obra de teatro para efectivamente criticar los aspectos positivos, los aspectos negativos, y esto les ayuda demasiado, por ejemplo, al director, a los actores, etcétera, etcétera. Y dije solo un ejemplo, pero en cualquier situación el criticar, desde mi punto de vista, puede tener una parte positiva, solamente que, bueno, dentro de la comunicación, a lo que se refiere como barrera, es que comúnmente el hecho de criticar o dar nuestro juicio al mensaje o a lo que me trata de decir la otra persona es lo que va a poner, digamos, de forma negativa el, el, la realidad de lo que te quiero decir o de lo que me quieren decir si yo utilizo esta barrera. Un ejemplo es, bueno, me quedó muy claro a mí, es un ejemplo en cuanto a cómo a veces los padres eh, tienden a criticar a sus hijos y les piden que sean personas de bien, por ejemplo, cuando están dando sus propios valores, sus propias creencias, y creo yo, sin tomar en cuenta algo muy importante, que es la parte donde el papá tiene una historia, el papá tiene una época en donde él fue criado, su infancia tenía ciertas características sociales en general, y bueno, le están pidiendo al hijo que sea como eran ellos, cuando realmente ahora es otra época,
ahora los hijos viven en una sociedad diferente o distinta. Un ejemplo que se me viene a la mente más concreto es cuando un papá puede criticar en estos precisos momentos que estamos en pandemia y que los muchachos y los niños están estudiando a través de la tecnología. Los papás que no tuvieron esta forma de estudiar o esta forma de crianza, pues van a interpretar que estás perdiendo el tiempo, que estás jugando, que no estás haciendo nada productivo, y quizá no se dan cuenta que realmente ahorita lo más productivo para los hijos es estar frente a la computadora estudiando. No podemos estar en un salón, no pueden estar como estaban los papás. Entonces aquí la crítica vendría a interrumpir esa parte de la comunicación, y pues sería uno de los ejemplos que se me ponen a mí más claros para hablar de esta barrera. Segunda barrera de la comunicación, insultar o etiquetar. Uh-huh. Sí, pues bueno, esta palabra sí es un poco más clara para todos nosotros y digamos, lo podríamos decir literalmente, significa lo que creo que la mayoría estamos pensando. Algo que impide la comunicación con el otro de una forma efectiva es que yo trate de sentirme más que tú y utilice sobre todo el insulto o la etiqueta. Yo te podría decir dentro de mis experiencias que, por ejemplo, detecto dos lugares donde es muy común esto. Principalmente y desgraciadamente lo he visto mucho dentro de mi ámbito laboral como psicóloga clínica en las parejas. Las parejas comúnmente quieren tener o quieren entablar una comunicación para arreglar un asunto que tienen como problema, un conflicto, y pues comúnmente no llegan a algo porque comienzan los insultos o las etiquetas. ¿Por qué mencionamos insultar o etiquetar? Desde el momento en que yo quiero hablar con alguien, suponiendo el ejemplo de las parejas, yo quiero hablar con mi pareja y le quiero decir que me molesté por alguna situación en particular, y no necesita él utilizar palabras altisonantes o palabras de solo insulto, simplemente con que me diga tú no sabes nada o tú eres ignorante, por ejemplo, ahí ya me está poniendo una etiqueta y por lo tanto de todos modos me está haciendo sentir mal, y eso en sí sería etiquetar o insultar. Hablé del ámbito de pareja, pero como dices tú y estamos tratando de dar a entender, esto se da en cualquier ámbito. Si yo me creo o me siento más que tú, voy a tender a insultarte o a etiquetarte. Exacto. 3. Diagnosticar, otra de las barreras importantes a tomar en cuenta, diagnosticar. Creo yo tendríamos que tener cierto cuidado en un aspecto. Cuando estamos comunicándonos de forma pues general, de forma amena, sin ningún objetivo, pues obviamente no viene al caso diagnosticar a nadie, no viene al caso que yo pueda estar atento a lo que tú me dices, pero para poner ya de mi interpretación y para juzgar o analizar y después hasta etiquetar tu conducta. Esto en una comunicación pues tranquila, relajada, que no lleva un objetivo en particular, no debería suceder. Pero quiero que hagamos la aclaración porque no es lo mismo cuando una persona, por ejemplo, acude a un servicio de psicoterapia, a un servicio médico, por ejemplo. Este es el ámbito que más se me viene a la mente, pero puede haber lugares donde también se vale que haya un cierto diagnóstico, pero porque precisamente voy a buscarlo, ¿sí? Si es que es una situación médica, psicológica, quizá académica, etcétera, ¿no? Pero en general el diagnosticar desgasta demasiado, tanto al que está escuchando, porque para empezar muchas veces, pues, aunque estudies psicología o no se trata todo el tiempo de estar viendo o analizando a la persona y saber qué tiene y tú etiquetar su conducta. Aquí lo que podemos hacer para evitar el diagnóstico sería tratar en lo más posible de ponerme en el lugar de escuchar a la persona y ser empático con él. Cuando estoy siendo empático, no necesito por qué estar analizando ni por qué ponerle una etiqueta a nadie. Entonces, sí sería muy importante en este punto en particular estar en contacto con el otro de una forma empática. Oye, Adriana, y qué difícil es quitarnos esta parte de nuestro cerebro de dejar de interpretar, ¿verdad? A veces leímos un libro de psicología, un libro de medicina,
y luego nuestro amigo, nuestra amiga nos comenta algo y ya le queremos poner el diagnóstico a esa persona. Y a veces muy rápido. Se me viene a la mente es que estás loco, es que te hace falta un tornillo. ¿Ya te fijaste aquella persona que como que no está bien cosido o bien cosida o bien remendado? Y aventamos esos diagnósticos fatales que nos alejan. Y esos diagnósticos a veces son fallas de la comunicación, pero nos permiten erróneamente ponernos en un lugar de superioridad que no nos toca. Claro que si somos médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, bueno, ya lo dijiste muy claro, es parte de nuestro trabajo. Pero cuando somos gente común y corriente que queremos salir adelante en nuestra vida, a veces, qué complicado es quitarnos esa costumbre de poner diagnóstico a todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pudiéramos pensar que de alguna manera a algunas personas esto les pudiera funcionar como un mecanismo de defensa, como algo que no puede la persona con la que me estoy comunicando atacarme. Pero bueno, ahí pues después podría ser inclusive este otro tema muy importante, el vivir siempre a la defensiva, pues no es lo adecuado y no es lo benéfico, es muy cansado, como dices tú. Entonces, voy a aprender a dejar de interpretar cuando me relaje, cuando yo quiera platicar contigo de un tema en el que sí sé que sabes más que yo, bueno, pues me pongo en la postura de escucha y a ver qué más lo que más aprendo de ti, porque es lo que me interesa. Y si no es que sepas más que yo o sabemos igual, pues simplemente compartir ideas y darnos esa experiencia o ese aprendizaje, sin la necesidad de etiquetarte o de analizarte o de estar en la expectativa si me vas a hacer un daño o no me vas a hacer un daño por lo que estás diciendo. Sin embargo, digo, esto creo que es un tema aparte porque últimamente y desgraciadamente percibo que muchos de nosotros quizá estamos viviendo un poco más en la desconfianza que en la confianza. Y bueno, este es un tema muy amplio que puede estar interviniendo en esta situación de analizar o de etiquetar al otro. Cuarta barrera de la comunicación, halagar evaluando. Es muy curioso esto de halagar, evaluando. Me voy a enfocar primero a la palabra halagar. Pudiéramos pensar en general, o sea, generalizando, pudiéramos pensar que halagar es bueno o es positivo, porque pues es un halago, y si es un halago, se supone que te va a hacer sentir bien, o con él te voy a motivar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sucede que cuando esto es exagerado, o cuando definitivamente abuso de halagar a una persona o de evaluar a alguien positivamente, terminamos de alguna manera manipulando. Y entonces aquí es cuando ya vemos que a la hora de la comunicación se quita totalmente lo efectivo porque puedo llegar a adular tanto a la persona que también lo vas a hacer temer o lo vas a hacer así como desconfiar, ¿no? Entonces hay un límite, no quiere decir que el halago es negativo. Obviamente cuando yo percibo en una persona algo que tengo o que quiero, no que tengo, sino que quiero halagar, es válido, pero hay un límite. Yo puedo decirte que eres capaz, eres muy bueno en X tema, etcétera, y tener un punto en el que quedes tranquilo con lo que te estoy diciendo, pero no llegar a un punto en el que inclusive es muy común, no sé si te ha tocado a ti, Jaime, pero es muy común que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, si llega un hijo y siempre a su mamá le dice, hola mamá, ya llegué, buenas tardes, pero si llega mañana y dice, mamita chula, hermosa, preciosa, la primera respuesta de mamá es, ¿qué quieres? Y ya no es siquiera una pregunta así como muy agradable, que digamos, o sea, ya la señora hasta le pone el tono de, te va a querer algo más, un permiso, X, oye, ¿no? Es un ejemplo muy común y muy, digamos, inofensivo lo que estoy diciendo ahorita, pero si nos vamos a otros ámbitos, a otras interacciones de no mamá-hijo, sino a lo mejor un jefe, un empleado, etcétera, pues ahí ya viene a causar alguna problemática mayor, ¿no? Sí, y concuerdo contigo. En ocasiones, halagar en exceso, pues genera un daño a la otra persona, ¿verdad? Genera una irrealidad, que la persona se sobrevalore cuando su realidad, pues, es otra. También eso Exacto. genera ese tipo de daños. Barrera número 5, dar órdenes.
en la Ok. comunicación. Efectivamente, al dar órdenes cuando estoy comunicándome con alguien, mientras esa persona no tenga la razón o el por qué recibir una orden mía, lo que le va a quitar lo eficaz a este tipo de comunicación es que me estoy poniendo sobre la persona. Estoy manejando o estoy manipulando a la persona. No quiere decir que una persona no tenga que dar órdenes, pero aquí volvemos al punto de tener muy claro cuál es mi postura ante el emisor o receptor con el que estoy. Si, por ejemplo, yo soy un empleado, obviamente que mi jefe me va a dar órdenes, eso es inevitable y es lo adecuado. Sin embargo, en el momento de una comunicación con alguien que no tenemos por qué tener estas posturas de quién es quién o quién es más o quién es menos, entonces sí, dar órdenes viene a restarle total eficacia a la comunicación. ¿Por qué? Porque puedo hacer sentir a la persona manipulado, puedo hacerlo sentir menos porque, pues, ¿por qué me está dando órdenes si solamente estamos platicando de este tema que no tiene nada que ver ni con trabajo, ni siquiera es mi jefe, etcétera, etcétera? Entonces, hay que tener cuidado en dónde y en el contexto, sobre todo. Eso es muy importante para nuestros escuchas, que no pensemos que el dar órdenes es negativo, sino en qué contexto estoy. Y Sí, es no debo cierto. de dar en un lugar. Ajá. Es cierto, ¿en qué contexto? ¿A cuántos de nosotros cuando llegamos del trabajo se nos olvida que no llegamos a una sucursal del trabajo, sino que llegamos a casa, ¿no? Y Exacto. seguimos quizás dando órdenes en el tono en el que lo decimos en el trabajo, en la forma, en fin. Es Sí, importantísimo lo que acabas de decir, checar bien sí. el contexto. Se me vino a la mente ahorita que dice la sucursal del trabajo. Eh, yo no me daba cuenta hasta que un día mi mamá, que en paz descanse, me dijo, bájale. Yo contesté una llamada en mi celular y me dice, bájale. Y yo volteé y me le quedé viendo y como, bájale a qué, no le entendí. Más adelante, ya cuando colgué y todo, me dice, es que les hablas muy fuerte. Y me di cuenta que estaba utilizando el mismo tono que tengo que utilizar en un salón con 40 alumnos. Pero yo estaba haciendo una llamada en mi casa con una persona. Entonces, ahorita que dices esto, es muy importante que veamos, sí, la realidad de esos contextos. Por ejemplo, en un salón de clase, los profesores o los que somos o hemos sido profesores, sabemos que sí tenemos que dar ciertas órdenes porque hay que llevar pues la disciplina del grupo para poder dar la clase o llevar a cabo la clase. Sin embargo, yo puedo llegar a mi casa y no tengo por qué darle una orden a alguien de mi casa igual que lo hago en el salón de clases. Es exactamente esto que estamos diciendo, cuidar el contexto en donde voy a utilizar esto que estamos mencionando, como las famosas barreras de la comunicación se van a volver o se convierten en barreras cuando son utilizadas en un contexto que no tienen que utilizarse. Exacto, muy bien. 6, amenazar. Yo creo que amenazar, ahí sí te lo diría que en todos los contextos, desde mi punto de vista, es negativo. Si yo quiero comunicarme con alguien, lo peor que puedo hacer para obtener una comunicación eficaz es amenazar. No voy a obtener ningún resultado como yo lo espero, obviamente, porque pues ya va a ser algo bajo la amenaza que le hago a la persona con la que estoy interactuando y obviamente sus respuestas van a ser o de temor o si no es tan temeroso, pues a lo mejor ahora me va a amenazar él y va a ser una amenaza mayor y se puede convertir hasta en un pleito, literal. Entonces, sí, amenazar, estoy totalmente convencida que va a ser una barrera de comunicación en cualquier lugar. No se trata de que yo trate de obtener un resultado o trate de lograr algo de la otra persona bajo amenazas. Y solamente si lo utilizo, pues estoy demostrando, curiosamente, la mayoría de las veces estoy demostrando totalmente el temor que le tengo a la situación y me pongo aparentemente más arriba que tú y te amenazo, pues para que me la creas. Pero al final de cuentas no se necesita utilizar la amenaza porque el único resultado sería negativo, estar amenazando a una persona, tratándome de comunicar y no se va a llegar a nada concreto, a nada que sea eficaz. Perfecto.
Séptimo error de la comunicación o barrera de la comunicación, moralizar. Que también, Adriana, no sé si tú lo has escuchado, va unido a sermonear. Ujú. Sí, 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 efectivamente. Moralizar, quizá algunas personas lo puedan escuchar literalmente apegado a valores o quizá algunas personas solo a religión. Digo, se involucran también, pero tiene que ver mucho con lo que acabas de decir. Moralizar sería como tratar de llevar la comunicación de una forma en la que yo considero que es buena. Y recuerdo lo que empezamos a decir en esta nota, de hablar de lo bueno, lo malo, del bien y el mal. En este punto en particular, ojo, cada uno de nosotros tenemos valores morales de todo tipo, me refiero de todo tipo en el sentido personal, religioso, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso me comunico, lo cual no me tiene que dar el permiso de, si me comunico con una persona que no cree lo que yo creo o que no avala lo que yo avalo, no quiere decir que la persona me conteste o me diga cosas falsas o negativas o no sirve su comunicación, no. Precisamente no puedo manejar ese parámetro de que solo lo que yo creo y lo que a mí me enseñaron o lo que a mí me inculcaron está bien. Una cosa es que yo te lo puedo compartir y que te hable desde ese criterio muy personal, pero debo de saber escucharte desde tu propio criterio, perdón, y desde tu propio valor moral de cualquier situación. Es importante que veamos aquí, moralizar, curiosamente, termina siendo desmoralizador para la otra persona, porque estoy invalidando lo que él cree o lo que él piensa. Comúnmente hay algo importante en este punto, me gustaría que no se nos pase, el tratar de moralizar a alguien o de decirle lo correcto es lo que yo creo, lo que yo pienso, te puede provocar demasiadas cosas negativas. Para empezar, y muy grave, la ansiedad, porque te pongo en juego tus creencias, te pongo en juego lo que has venido viviendo durante toda tu vida y dices, a ver, espérame, entonces he estado mal todo el tiempo. No, no has estado mal, son tus valores, es tu moral y está bien. Además, todo esto de alguna manera me va a ocasionar que la persona con la que yo estoy moralizando trate al final de hablarme con mentiras, y no porque sea mentiroso, simplemente porque con justa razón va a estar cuidando lo que me dice, ya que yo creo que está mal. Entonces, aquí veo dos cosas muy negativas en la comunicación. Voy a terminar orillando a la persona a que me mienta y aparte le voy a provocar quizá una ansiedad que no a veces es nada más en este momento, se puede quedar con ella por mucho tiempo. Sí, se trunca, se dificulta la comunicación. Yo le comparto al auditorio y desde luego a ti, Adriana, que me ha tocado interactuar con este tipo de personas que traen la moral a flor de piel, que traen la religión a flor de piel, no en el contexto psicoterapéutico, porque ese es otro terreno, pero me ha tocado encontrarme con unas personas que me avientan un sermón y casi me dan la clave para lograr la eternidad, el cielo, y hasta me regalan libros, me regalan folletos. Y sí, sinceramente, en mi caso, me ponen en una situación incómoda. Yo no debato, yo no entro a ese terreno de quién sabe más de moral, quién sabe más de ética o debates religiosos, no. Ahí se dificulta, ahí yo trunco la comunicación, escucho la propuesta, pero tomo mi distancia. Entonces la comunicación ahí no es efectiva, ¿verdad? Como tú lo dices, las personas tienden a angustiarse o a tomar, a ser ansiosas, pero también habemos otras que terminamos por desviar la comunicación, por resistirse y ya, no hubo una comunicación efectiva. Vamos con el 8 para que no se nos haga tarde. Sí, Preguntar excesiva o inapropiadamente. sí, pues es algo parecido a lo de halagar. Sí es válido, obviamente, en una comunicación donde te quedan dudas, hacer preguntas, obvio, porque si no hago las preguntas y me quedo con las dudas, pues voy a quedar igual que al principio.
no voy a quedar con la idea clara o con lo que yo quería saber de una forma clara. Sin embargo, es importante medir o saber medir en qué momento te puedo preguntar, realmente en qué momento me está quedando una duda, o también ser capaz de escuchar y escuchar a la persona lo más posible, y quizá hago una pregunta que incluye varias de mis dudas para no estar de alguna manera pues atosigando o interrumpiendo, de hecho, a la persona con la que estoy hablando. Demasiadas preguntas creo que pueden hacer a la persona dudar de lo que él mismo te está diciendo y de lo que está tan seguro. Entonces, aparte, esto es otro detalle muy importante, y de repente lo manejan de broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Y cuando estás hablando con alguna persona y estás interrogue e interrogue e interrogue y te tiene confianza, te dice, bueno, ¿eres de la policía o qué onda? Porque ya me estás haciendo sentir incómodo, yo no he hecho nada, etcétera. Suena a una broma que curiosamente es muy incómodo para quien te está escuchando. Ojo, le vuelvo a repetir a ti, a las personas que nos están escuchando, no se trata de nunca preguntar. Obviamente tenemos que hacer preguntas para quedar claros en nuestro objetivo de comunicación, pero con un límite donde yo pueda englobar quizá en una pregunta demasiadas dudas que me están quedando, pero no atosigar a la persona y no hacerlo sentir incómodo o inseguro de lo que me dice. Sí, saber preguntar es como un arte. Las preguntas nos ayudan pues a abrir la comunicación, pero saber preguntar es muy importante. Novena barrera, dar consejos. Es muy curioso el escuchar que el dar consejos sea una barrera, y digo muy curioso cuando sí hay personas, o quizá me atrevo a decir que a la mayoría de las personas alguna vez nos ha pasado, que realmente vamos en busca de un consejo con alguien. Ojo, sí puede suceder y sí puede ser efectivo ir con alguien por un consejo porque te sientes mal de algo, tienes una persona en la que confías, un amigo, tu mamá, tu papá, tu hermano, etcétera. Esto es válido, no quiere decir que no podamos hacerlo. De hecho, podríamos decir que en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones o temas específicos, nos ayuda mucho ir con una persona y recibir un consejo. Sin embargo, en el momento de una comunicación que yo quiero, insisto, llegar a un objetivo o a una meta de X tema y en cualquier ámbito, si comienzo a dar los consejos yo, pero estoy tratando de llevar a cabo una comunicación efectiva con alguien y aconsejo y aconsejo y aconsejo, entonces la mayoría de las personas lo que vamos a ocasionar es que de repente la persona se puede sentir desconfiada de sí misma. Y ya con una persona con la que estoy platicando y logro generarle desconfianza en sí misma, pues la comunicación no va a ser eficaz. Ya no va a poder tener probablemente la persona la misma capacidad para ser libre en su comunicación, y va a estar dudando él mismo o ella misma de lo que me va a decir o de lo que me quiere decir. Entonces yo mismo pongo esa barrera cuando quiero escuchar X tema en particular, cuando quiero escuchar la opinión de una persona, y si yo termino aconsejando, pues por lo tanto voy a hacer que la persona desconfíe y ya no me diga lo que yo estoy esperando. Como al final, al decir una comunicación no eficaz o una comunicación no efectiva, pues me daña a mí como interlocutor también, no solo a la persona. Se ¿Sí? genera una relación codependiente, ¿no? Y a Exacto. veces estos consejos, pues terminan siendo erróneos y no se hace responsable a la persona de llegar a sus propias decisiones, ¿no? Exacto, y como te decía, sí va a haber a lo mejor un momento, un contexto donde puedas pedir el consejo, pero aquí habría algo muy, muy importante que mencionar. Yo puedo llegar con una persona y de hecho pedirle el consejo, no esperar ni que me lo dé. Puedo pedirlo, pero hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Te puedo pedir un consejo, puedo escucharte, y al final hay que tener muy claro que la decisión es de la persona que lo está pidiendo, no de la persona que lo está dando. Eso en ámbitos muy particulares, pero sí en la comunicación, pues lo más, eh,
eficaz o para lograr una comunicación eficaz, pues sería mejor no utilizar los consejos, mejor escuchar lo que la persona nos está diciendo y dejarnos con claridad los temas y punto. Y que la propia persona asuma su propia responsabilidad. Exacto. Barrera número 10. Desviar o ignorar. Y aquí en México decimos mucho dar el avión, dar el Exacto. avionazo. Dar el avión, te abrió, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se supone que si estamos dos personas o más tratando de comunicarnos sobre X tema en particular, vuelvo al punto, pareciera que al decir docena sucia pudiéramos decir que es que la otra persona la puede aplicar. No, la aplicamos todos, pero ¿a quién se va a dañar? Y bueno, dañamos a ambos. Y si, insisto, soy yo la que estoy buscando una comunicación con alguien sobre un tema en particular, por algún objetivo en particular, pues es a quien menos me conviene a mí desviar la atención o desviar la situación del tema específico que queremos trabajar. Lo importante aquí es que si yo desvío a la persona con la que estoy platicando, puedo hacer sentirle que no tiene importancia lo que me está diciendo. Y obviamente, si yo hago que una persona u ocasiono que una persona se pueda sentir con alguna intervención mía, se pueda sentir interrumpido, se pueda sentir que no me importa, pues simplemente le voy a cerrar el interés de seguir comunicándose conmigo, ¿sí? Entonces, vamos a quitarle el interés a la persona de entablar la comunicación. Oye, Adriana, ¿y tú estás de acuerdo con que esto de dar el avionazo, de ignorar, de desviar o de ignorar a la persona se ha agudizado con la tecnología, con el celular, con la computadora, con la tablet, como que tendemos más a batear a las personas, a impedir la comunicación? Fíjate que más que desviar, estoy de acuerdo contigo en la última frase que utilizaste. Yo creo que si abusamos de la tecnología a la que tenemos ahorita el alcance, se puede impedir la comunicación más que desviar, porque desviar yo lo percibo como en el momento en que ya estamos entablando una comunicación y quizá una parte del tema me mueve algo que no me gusta, me mueve un detallito de mi personalidad al que no le quiero hacer caso, o me lastima, o simplemente no quiero tocar ese tema, entonces desvío mi atención a otro tema o te platico de otra cosa. Sin embargo, en lo que hablas de la tecnología, lo que he estado viendo ahorita, y bueno, ahorita estoy viviendo en una casa donde hay varios estudiantes de varios niveles, y de repente percibo que se involucran sí en sus actividades que lo tienen que hacer y tienen que tener obviamente la atención puesta en ello, pero terminan la actividad y en lugar de compartir, de venirse a platicar o simplemente a jugar lotería o yo que sé, algo que los distraiga de la maquinita, continúan con el celular y curiosamente platicando con los mismos compañeros o con las mismas personas en el celular. Lo increíble es que me ha tocado ver cosa que creí que no era posible, pero sí me ha tocado ver personas en la misma casa mandándose mensajes. Y yo digo, ok, aquí estás, ¿por qué no vas con la persona y lo ves y le dices y notas lo que acabábamos de decir tú y yo al inicio de esta nota? ¿Por qué no puedo ir a verlo y saber cómo me va a decir el no o el sí con su cara, con los gestos, el volumen, el tono, etcétera? De hecho, yo no sé si un jajá de la computadora del celular lo puedo interpretar como una risa real o como una burla o bueno, eso es ya muy particular mío, pero más que desviar, creo que está llevando un poco a alejarnos de la parte humana, ¿no? Y bueno, quizás se desvíen, sí, pues de la atención a la comunicación en familia o en el trabajo mismo o en equipos de compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Onceava barrera de la comunicación, dar soluciones lógicas. Dar soluciones lógicas, quizá poder hacer sentir a una persona que no sabe pensar, porque si de hecho hasta te digo, es que es muy lógico, ya en esa palabra, y aunque te lo diga muy amable, dices, pues, ¿qué crees? Que no pienso, que no sé, etcétera, ¿no?
no es lo benéfico y mucho menos cuando estoy hablando, platicando, comunicándome con alguien, porque si de repente la persona me comenta o me dice algo y está estresada de esa situación, por esa situación que vive o por lo que estamos platicando, en el momento en que yo llego y le doy una solución lógica, pues lo más que voy a poder ocasionar va a ser que se enoje, obviamente. ¿Por qué? Porque la persona no estaba viendo esa solución lógica que a lo mejor yo sí la vi. Y ojo, que muy probablemente es la solución lógica desde mi perspectiva o desde mi mapa conceptual, no del de la persona. Entonces es muy importante. No te voy a dar una solución lógica. ¿Qué puedo hacer si veo que estás atorado y que quizá yo sí la estoy pensando como solución lógica? Quizá te puedo dar pistas, no de la solución, sino quizá te puedo dar pistas en la comunicación para que tú vayas pensando poco a poco, porque tan hábil eres tú como yo para entenderla. Entonces, en ese momento quizá solo estés estresado, solo no lo estés pensando, como quizá yo afuera de la situación, yo no estoy estresada. Entonces, más que nada es darle a la persona esa luz para que la misma persona encuentre una solución y que no la vea como, ay, pues qué tonto estás, y yo ya lo vi, ya lo pensé, ¿no? Convierte la relación en una relación no simétrica, no de iguales, sino de alguien superior. Y ya nos dijiste algunos de Exacto. los efectos que puede generar esto en la comunicación. Y por último, la 12ª barrera de la comunicación, tranquilizar. Bueno, hay que aclarar también algo muy importante. Obviamente, si una persona se encuentra emocionalmente muy, muy atormentada, muy triste, desconsolada, etcétera, obviamente el que alguien se acerque a tranquilizar no tiene que ser visto todo como negativo, pero el hecho de tranquilizar a la persona para que, ¿cómo te diré? Para que no se logre la comunicación o para no meternos en debate, por así decir, pues es lo negativo. Al final de cuentas, es válido también que yo pueda acercarme con alguien y pueda decirle, bueno, aquí estoy, exprésate como tú te sientes emocionalmente, si es necesario que llores, dímelo llorando, no hay problema. Si estás enojado, pues dímelo enojado, tampoco hay problema. Y aquí estoy, o sea, estoy contigo, no me involucro literalmente en tu problemática porque no te voy a ayudar involucrándome, no me retiro y tampoco llego a decir, a ver, ya cálmate y mejor hablemos de otra cosa, porque no estoy ayudando, estoy perjudicando, estoy haciendo que la persona se reprima. Entonces, el hecho de que una persona me pueda hablar con una emoción, aún llámese enojo, pues ahí solamente lo que hay que cuidar es que la persona se dé cuenta que ahí estoy, está comunicándose conmigo, el enojo no es conmigo, la situación no va a ir contra mí, pero estoy ahí, puedo escuchar y no te voy a tranquilizar, te voy a permitir que expongas lo que te pasa y bueno, quizá mi parte activa ahí sea la escucha, porque cuando ya tú platiques, cuando ya tú externes, lo más probable es que te tranquilices tú solo. No ocupé hacer nada yo, ni tuve que hacerlo, ni te hice enojar de esa manera tranquilizándote. Pudiste expresar y quizá llegar a una conclusión muy sana para ti. Entonces, es nada más estar en la postura de escucha en ese momento. Sí, me ha tocado ver personas que tienen ese impulso ansioso de que cuando alguien entra en crisis, por alguna razón, por algún tema, Uh-huh. luego estas personas se acercan y empiezan a tallarle la espalda y decir estas palabras mágicas, ya, ya, tranquila, tranquila, tranquilo, ya, ya, ya. Sí, cuando tú lo has dicho, es una gran oportunidad para escuchar a la persona, para saber de sus emociones, para ver qué pasa. Pero si hay gente de esta que no sé si no tolere o no lo piense o piense de otra manera, pero intenta tranquilizar a cualquier precio, muy rápido. Bueno, Sí, y bueno, la mayoría de las veces pudiera ser, pudiera, dejo, dejo ahí abierta una posibilidad, obvio, de que no sea en general, pero en muchas personas pudiera ser el mismo temor al contacto de las emociones de la otra persona. Y pues
digo, todos somos entes emocionales y lo hemos vivido o sentido alguna vez. Lo que más puede ayudar en esos momentos sería, tengo a una persona junto a mí en crisis, claro que hay personas preparadas para trabajar las crisis, pero a todos nos puede pasar que en un momento dado alguien se pone en crisis junto a mí. Y bueno, no se trata de dar las palmaditas y decirle ya, 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 porque van a notar inclusive mi propio temor, y no se trata de eso, no estoy apoyando en nada. Se trata de, me quedo aquí, estoy junto a ti, habla, di lo que quieras, te escucho, e insisto, no soy yo quizá, y si soy una persona que no tengo ninguna formación para atender la crisis, no soy yo quien tiene que resolverlo, lo va a resolver la persona, pero mi ayuda puede ser muy eficaz y mi comunicación muy efectiva con estar con él. Adriana, pues hemos llegado al cierre, o estamos llegando al cierre de este episodio. Hablamos de estos 12 obstáculos que se pueden presentar en la comunicación y pueden hacer de esta ineficiente. Pueden truncar la comunicación, pueden destruir la comunicación. ¿Qué recomendación, más allá de las que has dicho a lo largo de estos 12 errores de la comunicación, qué recomendación puedes dar a nuestro auditorio para lograr una comunicación efectiva? ¿Algo que se nos haya escapado compartir? Mira, yo creo que no es necesariamente quizá algo que se nos haya escapado, pero lo que me gustaría pues compartir con todos, o verlo como una posible conclusión y recomendación de este tema, es que primero que estemos muy abiertos a poder dialogar o poder comunicarnos con las personas con las que queramos hacerlo. De repente podemos sentir temor porque creemos que una persona tiene un nivel académico más alto que yo, o de hecho quizás yo no estudié más que un nivel académico mínimo y creo que no me puedo comunicar con alguien. No, aquí no importa cuál es tu nivel académico, el hecho de poder comunicarnos todos, inclusive alguna persona que tenga una discapacidad o un problema, por ejemplo, quizá no puedo escuchar, no puedo hablar, pero mi cuerpo comunica. Entonces, mi recomendación es tratar de hacer libremente el contacto con las personas, tratar de estar con la otra persona o con las otras personas para poder compartir lo que yo sé con lo que tú sabes, lo que me gustaría decir con lo que quiero también saber escuchar de ti. Y la recomendación es estar dispuestos a escuchar y a hablar, tratando, obviamente aquí la recomendación sería tratando de evitar lo que acabamos tú y yo de mencionar, que es conocido por la mayoría de expertos en la comunicación como las barreras o aquellos puntos que nos limitan a expresar o a entender los mensajes con los que queremos pues interactuar con las personas. Hablamos al inicio, comentaste las relaciones interpersonales, la comunicación interpersonal. La idea es que esta docena sucia tratemos de evitarla para poder llegar a compartir y a comunicarme con quien yo quiera de una forma eficaz. Todos tenemos la capacidad de la comunicación, todos, el que tiene un nivel académico inferior, superior, medio, todos podemos comunicarnos. De hecho, todos nos comunicamos, por lo tanto, es nada más esa recomendación, evitar en lo que sea posible estas 12 etiquetas, 12 barreras de la comunicación. Así es, Adriana. Voy a compartirle algunos títulos de algunos libros a nuestro auditorio por si quiere profundizar. Algunos de estos son muy del contexto psicológico o psicoterapéutico, pero son digeribles. Yo lo invito a que tome alguno de estos libros y profundice. Siempre el tema de la comunicación va a estar vigente a lo largo de nuestra vida. Adriana y yo, que somos psicoterapeutas, no somos perfectos en la comunicación. También representamos de repente algunas fallas, es normal.
pero tenemos que irnos nutriendo, tenemos que ir venciendo algunos errores y los libros nos ayudan. Los libros son una son un recurso importante que siempre va a estar ahí y hay que acercarnos a ellos para saber más. Le voy a compartir algunos títulos. Están los libros de Paul Václavic, Teoría de la Comunicación Humana, así se llama. Quizás hasta en internet lo puede descargar gratis. Otro que se llama Cambio, del mismo autor, Paul Václavic. Enseguida está Es real la realidad, del mismo Paul Václavic. Nos va a hablar ahí de la confusión, de la desinformación. Otro que se llama El lenguaje del cambio, nuestros lenguajes del cerebro. El lenguaje del cuerpo, profundizando en la comunicación corporal. Y el libro que se llama El doble vínculo, de Jean-Claude Benoit. El doble vínculo nos habla de la comunicación patológica. También quizás en un futuro hagamos un podcast refiriéndonos a la comunicación enfermiza, cómo nos podemos enfermar a través de la comunicación. Adriana, así llegamos al cierre de este podcast. Compártenos cómo te puede contactar nuestra audiencia. ¿Qué te parece? Gracias, Jaime. Primero agradecerte por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes. Para mí es muy grato poder aportar pues de lo que yo conozca y también a través de tus notas conocer más. Y bueno, pues mi forma de contactarme es a través de mi número de celular, que es 317-38-370-90, y con un WhatsApp después podríamos estar haciendo alguna llamada, pero bueno, así sería la manera en que me pueden contactar. Muchas gracias, Adriana. Quien estuvo con ustedes, Jaime Gómez Castañeda. La invito a visitar nuestro blog, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Nota del Autor. Siempre será una muy buena inversión de tiempo escuchar nuestros podcasts porque le van a ayudar, le van a estimular a su crecimiento y a su desarrollo personal. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.